¿Qué tal están? Saludos cordiales al inicio de un nuevo programa Cofrade. Estrenamos un nuevo mes, el mes de noviembre. Todas las hermandades, por supuesto, están celebrando misas de requiem por sus hermanos fallecidos y nosotros vamos a intentar contaros a partir de estos momentos pues toda la actualidad cofrade. Con nosotros está el pregonero de las glorias, Iván Roa, que hace tan solo 3-4 semanas aproximadamente le confirmaban desde este Consejo de Hermandades y Cofradías, donde hoy nos encontramos, que sería el vocero de las hermandades gloriosas de nuestra ciudad. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este querido programa Cofrade. A ti por invitarme. Y imagino que contento después de ese nombramiento de hace una semana. Yo creo que ya has tenido tiempo de digerirlo oficialmente y de empezar a lo mejor a trabajar. No sé, podríamos empezar por esa llamada a lo mejor telefónica que te hizo el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado Barroso, diciéndote que eras el vocero de las hermandades de gloria. ¿Cómo te llega la noticia y cómo la aceptas? Pues mira, yo estaba trabajando, estaba ejerciendo mi trabajo, estaba de turno de tarde y ya estaba casi terminando, serían las 10 y pico de la noche y bueno, ya estaba recogiendo, me sonó el móvil, el número de Juan Carlos yo no lo tenía. ¿Y no sabías quién era? Claro. No sabía quién era, es un número que desconocíamos y ya pues, se presentó. Soy Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo. Yo cuando escucho su presentación en ese poco espacio de tiempo, yo ya me puse en alerta, ¿no? Y ya me comentó que habían estado hablando en lo permanente para el tema del pregón de la gloria y que había salido mi nombre, que había salido escogido. Y nadie era para saber si yo aceptaba. En ese momento, claro, uno parece un poco como descuadrado, ¿no? Todos los pregoneros dicen lo mismo, pero es que la gente sepa que es verdad, que en ese momento no sabes exactamente lo que está pasando. En ese momento, claro, acepté y yo, bueno, pues automáticamente él tenía el manos libre puesto en el móvil, empezó toda la permanente a aplaudir, empezaron a gritarme cosas, yo con los nervios no sabía quién me estaba gritando, total, que fue una cosa muy, muy bonita y la verdad es que la recibí con mucha sorpresa y claro, en el momento en el que colgué el teléfono, en ese momento es cuando te quedas pensando lo que acaba de pasar. Exactamente, ahí te da tiempo a digerir lo que acababa de pasar en ese momento. Y bueno, con mucha sorpresa y con mucha ilusión también, claro. ¿Tenías, Iván, conocimiento de que estabas en las quinielas del próximo pregonero de las glorias, como al parecer así era, ¿no? Claro, yo no tenía conocimiento, para mí fue una sorpresa. Además, cuando te llamaron no estabas viendo un partido de fútbol, No. que la mayoría de los pregoneros, cuando se les llama, dicen, me pilló a la mitad de un partido de fútbol. Porque suele ser la hora en que se reúne el consejo suele ser la hora de... Siempre es una hora bastante tardía. Sí, Iván, vamos a retroceder en el tiempo para que nos hables del primer pregón que tú diste a una de las hermandades que quiero recordar, no sé, lo mismo me equivoco, que tal vez fuese la Hermandad del Rocío, porque hay que recordar que Iván es hermano de la Hermandad del Rocío, del descendimiento, del perdón, de humildad y paciencia, y también de la Hermandad del Nazareno, que lo vimos de Manigueta hace unos días en la parihuela de la Virgen de los Dolores del Nazareno. Exactamente. Pues eso, ¿cuál fue tu primer pregón? Pues mira, mi primer pregón oficial como pregón fue el de la Romería de Rocío, de Cádiz. Ese fue mi primer pregón. Lo que yo hice antes fue presentar el cartel de la salida de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz, la patrona del Tramur, Sí. que fue el cartel que hice, la primera vez en mi vida que yo me exponía algo de este tipo, y a raíz de ahí la Junta de aquel momento decidió designarme para el pregón de la romería del año siguiente. Que es un pregón muy bonito, es difícil, pero es muy bonito, y además son unos sentimientos los que uno lleva vividos tantos años, ¿no? Llegando hasta la aldea de la Virgen del Rocío, ¿no? Que este año está también de efemérides especial, doble efemérides, coronación, centenario de la coronación y el traslado al monte, donde está recibiendo pues los restos de tantísimos fieles y peregrinos que se acercan al Rocío. Sí. Bueno, me decías antes que, mejor dicho, te decía yo que ibas en la manigueta del paso de la Virgen de los Dolores. ¿Te parece que nos quedemos con un reportaje que hemos realizado con motivo
del 75 aniversario pues de la bendición impuesta al culto de María Santísima de los Dolores, titular de la Hermandad del Nazareno de Santa María, imagen, la de la Virgen de los Dolores, que recorría pues todo lo que era el entorno de su barrio, saliendo incluso de él, atravesando el centro y llegando hasta el convento de Madres Concesionistas Franciscanas de la calle Montañés, que también están este año de celebración, 350 años desde que se levantó el convento de la calle Montañés. Así que si te parece, Iván, y le parece a todos los seguidores de nuestro programa, nos vamos con la Virgen de los Dolores del Nazareno. Así lo más para ti, y otro lo sale así. También le lleva menos vestido. Menos vestido, no sale. No Pasa la portada. sale. Esto. ¿Sale por ahí? Aquí sí. Venga, vámonos. Menos vestido. Eso yo ya no voy a caer.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De nunca más pecar, confesarme y cumplir las licencias que me fueron puestas. Amén. Contemplamos los misterios gozosos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ofreceré de María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Madre María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es Izquierda atrás un poquito, Nando. Nando, izquierda atrás un poquito. Por igual a la derecha. Atrás a la derecha. Derecha atrás. Pasito más por igual a la derecha. Vale. Venga, vámonos. Izquierda por igual. A la izquierda un pasito. Vamos a darle más largo el paso. Más largo el paso un poquito. Seguimos avanzando. A la izquierda. Derecha atrás. Derecha atrás, Nando. Vale. Avanzando. A la izquierda. Dale por la izquierda un poquito. Bueno, Vale. por allí. Mírale. Venga, vámonos. Venga, Rafael. Un pasito, poquito. Ofrecemos este misterio por los sacerdotes y por el aumento de vocaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Perdona nuestras ofensas. También.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María. Dios te salve María. El Señor es contigo. Volvemos nuevamente al Salón de Plenos del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz con Iván Roa, pregonero de las Glorias de Cádiz. Estábamos hablando pues de ese momento en el que te dicen que eres pregonero de las Hermandades de Gloria y bueno, independientemente de otras cuestiones que iremos hablando posteriormente, ¿tú te consideras, Iván, un pregonero clásico? Al decir pregonero clásico es, bajo mi punto de vista, ¿no?, el que se coloca ante un atril y defiende un pregón tan solo con su presencia, o eres de estos pregoneros innovadores que meten ayuda, digamos, de otros cofrades, música, canto, que yo, por cierto, también, yo siempre he renegado un poco de ese tipo de pregones, pero estoy cayendo también ahora en lo que yo decía anteriormente. ¿Cómo te calificas tú? Yo, bueno, por lo que has dicho, yo me considero en ese aspecto clásico, pero porque me gusta a mí hacerlo yo. Eso no significa que yo lo vea en otros pregoneros y no me guste, al final. Aparte que esto es un pregón glorioso, que es un poco más festivo, ¿no? Exactamente, pero yo me considero, a mí me gusta siempre usar mi palabra y la verdad es que hasta el momento no he usado otro tipo de efectos. No descarto hacerlo, por supuesto, porque esto nunca sabe, pero a mí me gusta el pregón empezarlo hablado y hacerlo hablado, y en ese aspecto me considero clásico. ¿Eres de los que comienza el pregón y lo termina, o vas haciendo trocitos como en este caso me ocurre a lo mejor a mí? Yo empiezo desde el principio y normalmente lo hago desde el principio hasta el final, pero bueno, alguna vez hay alguna sesión que en ese momento se te ocurre algo que no va dentro de
del orden y bueno, y lo hace y lo tiene ya después lo mete, pero normalmente cuando empiezo a escribir un pregón, empiezo desde el principio y de ahí ya voy tirando para abajo. ¿Y cómo va a ser ese pregón del mes de abril? Yo sé que no nos va a contar nada, pero yo siempre pregunto lo mismo, a lo mejor suena la flauta y nos cuenta algo, vamos. Bueno, el pregón va a tener... Ya lo has empezado, eso sí que es cierto. Empezado y lo tengo bastante avanzado. Estoy ya tranquilo por esa parte, en ese aspecto estoy ya tranquilo, ya lo tengo avanzado, digamos que he sacado de los folios lo que yo estaba buscando y bueno, ya queda por rematarlo y redondearlo y dejarlo finiquitado. Bueno, pero en este caso ya estoy contento y va a ser un pregón de muchos sentimientos. Yo soy un pregonero que le pone mucho sentimiento a los pregones. Doy fe. Me sale así, es como yo lo entiendo en mi forma. Y va a ser un sentido y va a ser mucho del sentir de la gente, del sentir de los cofrades. Y espero encontrar ese punto en el que la gente que esté viendo el pregón en ese momento, ya sean hermanos de alguna cofradía de gloria o que no sean de gloria, que se sientan identificados por la forma de sentir que tenemos la gente de Cádiz al vivir la Semana Santa, en este caso la cofradía. Y además te digo una cosa, que el pregonero nota perfectamente cuando el público, los fieles en este caso, los cofrades que están escuchando, conectan contigo y tú conectas con ellos. Es muy difícil, ¿eh? Sí. Es muy difícil, pero se nota cuando verdaderamente ocurre esa fusión. Se nota. Yo en los pregones que he dado, gracias a Dios, lo he notado. Y hay un punto en el que tú ya notas de que ya la gente está contigo, ya el viento va a favor. Hay un momento en el pregón en el que tú ya eso ya lo sientes. El arranque también. Y cuando tú ya eso lo sientes, eso es una experiencia que no se puede explicar. Una vez que tú sientes que el público ya has metido al público en el saco, donde tú los querías tener, a partir de ahí ya como que se pierde un poco incluso la perspectiva y ya no sabe uno dónde está y te va saliendo las cosas. Y muchas veces lo terminas y no sabes ni lo que has dicho, pero lo has leído y es una experiencia y muy te queda bonita. una satisfacción Sí. verdaderamente que es muy importante, Sí. el poder conectar con los que te están escuchando y llegar a buen puerto, que es lo principal. Sí, Dime. no, que aparte que esto, los que hacemos esto no somos profesionales, esto lo hacemos porque nos gusta hacerlo, porque lo sentimos, lo vivimos, y hombre, que se te reconozca en este caso, cuando tú estás dando el pregón y tú estás notando que la gente está valorando eso que tú has trabajado tanto, pues es una enorme satisfacción. Las hermandades de gloria siempre se comentaba que digamos que eran como de segunda clase, parecía que eran las cenicientas. Ahora el Consejo de Hermandades y Cofradías le está dando también un empuje importante, no solo con el pregón, sino también con la presentación de las revistas Semana y Gloria, también con todos los actos que van rodeando la presentación del pregonero, la entrega de las cubiertas y demás. ¿Están las hermandades de gloria, bajo tu punto de vista y de cara a la galería, equiparadas con las de penitencia o les quedan aún mucho? Hombre, le queda. Sí que es verdad que se está trabajando sobre ello y desde hace unos años a esta parte la verdad es que se está intentando darle ese sitio que yo creo que merecen, porque al final son grupos de gaditanos que trabajan constantemente por su hermandad, por su cofradía, igual que trabaja uno de penitencia o incluso más. Tú lo sabes porque hay algunas hermandades de gloria que tienen muy pocos recursos, están muy limitadas. Y yo creo que ese trabajo que hacen esos paisanos nuestros por sus cosas, yo creo que eso hay que valorarlo y hay que... Y mantienen, digamos... Exactamente, porque gracias a esas personas podemos disfrutar, en este caso, de procesiones de gloria, hablamos de ese culmen que es una procesión de gloria, pero aparte el tema de triduo, de misa, de culto y demás, y lo podemos disfrutar gracias a esa gente, a esas personas que están todo el año trabajando en su casa de hermandad, que no lo vemos, que son un trabajo que no se ve, pero que existe. Y yo creo que desde el Consejo se está intentando, por lo que hablo con la gente y se ve y lo vemos, se está intentando darle ese sitio, esa importancia, ¿no? El tema del pregón, que se vaya ya, que el pregón de gloria ya se quede consolidado, que su cartel de gloria, su revista, su presentación en el ayuntamiento. Y bueno, y yo creo que toda ayuda es poca y poco a poco yo creo que se van cubriendo expectativas y yo creo que esto, digamos que ya ha empezado a caminar y que va a llegar
A buen puerto. Hablando de las hermandades de Gloria, hace unos días salía en procesión de alabanza a la Virgen de la Palma coronada por su barrio de la Viña, casi nada. Otra de las imágenes que tienen ese arraigo y ese cariño no solo por los vecinos del barrio de la Viña, sino por toda la ciudad de Cádiz e incluso de fuera de ella, porque vienen muchos cofrades a verla. Así que nos vamos a quedar con la primera parte del reportaje que hacíamos hace unos días en la procesión de la Virgen de la Palma a su salida de la iglesia de su nombre.
Continuamos en Candelería, el programa Cofrade de Cádiz, con el pregonero de las glorias, Iván Roa, al que le preguntamos por algunos aspectos de su futuro pregón, que va a ser ¿qué día, por cierto, Iván? El sábado 25 de abril. O sea que es prácticamente terminar con Semana la Santa. semana de la resurrección. A las 2 semanas. A las 2 semanas ya estás preparado para... Ya preparado. Bueno, lo vas a tener que tener listo antes de la Semana Santa o incluso de la propia Cuaresma para poder, Yo quiero, disfrutar. antes de la Cuaresma, lo quiero tener ya cerrado, para ya estar tranquilo y no tener que... Hablaba yo hace un momento de la Virgen de la Palma y en este punto de las Hermandades de Gloria me gustaría preguntarte, porque bajo mi punto de vista, ¿no?, hay 6, 7 Hermandades de Gloria, incluida la de la esclavitud del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Antonio, pero además hay varias hermandades que son de gloria y a la vez de penitencia, pero que ya se va, digamos, equilibrando este tema, pero al principio incluso no aparecían en las revistas de Semaní, incluso los primeros pregones pues casi quedaba a lo mejor un poco de apuro de hablar, ¿no?, de unas hermandades que siguen siendo de gloria y que lo serán toda la vida. Claro. En el pregón tuyo van a estar, además de las 6 hermandades, van a estar esas hermandades como por ejemplo La Palma, El Pilar, El Amor Hermoso, que son también hermandades de gloria. Y vas a nombrar también a lo mejor a otras hermandades que lo fueron en su momento, caso de la Pastora de la calle Sagasta, la Virgen de los Ángeles, de la parroquia del Rosario, la del Poder Divino. No sé, a lo mejor me estoy adelantando un poco, intentando de que nos cuentes algo, pero Bien, no bien. lo sé. Buen intento, buen intento. Sí, yo le voy a dar sitio por lo menos voy a intentarle darle sitio a todas, que todo el mundo se sienta identificado, pero por ejemplo las hermandades de penitencia que tienen también titular de gloria, sí van a tener sitio en el pregón, incluso otras imágenes que actualmente no salen a la calle no habitualmente, o algunas que sí han ostentado ese título, y mi intención es que todas tengan su pequeño... Que tengan su momento, Sí. Y también los cofrades de estas hermandades, tanto las que existen todavía como las que se perdieron en un momento determinado, pues se puedan sentir también identificados con el pregonero. Sí. Iván, ¿has escuchado a tus predecesores en el atril del pregón de las glorias? A todos no he tenido la suerte de escucharlo en el pregón de la gloria. Por ejemplo, bueno, pues he escuchado a Luis, que fue el año pasado, te escuché a ti, a Marco Antonio, a Paco Moscoso, y bueno, son pregones súper interesantes, porque yo creo que en Cádiz todavía el tema de las glorias, como que para una amplia mayoría del público, digamos, de los habitantes de nuestra gente, son un poco como desconocidas, ¿no? Y sí que es verdad. Quedan un poco ahí, siempre está la Virgen de la Palma, la patrona. Claro, cuando tú dices gloria, Rosario. dices el Carmen, la patrona, ¿no?, las Masi, pero sí que hay otras que, bueno, que tienen su esencia y la verdad es que son pregones muy peculiares, y yo recomendaría escucharlo a la gente que le gustan los pregones, porque son como muy íntimos, no sé la palabra, pero sí que son como son muy bonitos. A mí el tuyo me gustó mucho, como hiciste ese recorrido por esas imágenes que ya no salen actualmente y que tú tuviste alguna vivencia. Eso me pareció súper bonito. Y Luis también con su oratoria, bueno, una facilidad en el atril que, bueno, está puesto, como se suele decir. Sí. Y la verdad es que son pregones que son muy bonitos. El de Pepe Trigo también estuvo estupendo, y el primero, por cierto, también, que fue del gaditano sevillano, Sí. Gabriel Solís No tenía la Carvajal, suerte. en la iglesia, por cierto, de San De José, San José. que fue el primero de ellos. Pues hablamos de las hermandades de gloria y hablamos también de la actualidad cofrade, que cada semana pues nos llena este apartado tan importante con esos actos y esos cultos de nuestras hermandades y cofradías. Así que nos vamos con la actualidad cofrade. La Real Congregación de la Vela y Hermandad de Jesús en su prendimiento celebra esta semana cultos extraordinarios a su dolorosa, la Virgen del Patrocinio, en su sede canónica de la iglesia del Beato Diego José de Cádiz. El solemne triduo da comienzo a las 7:15 de la tarde
con exposición del Santísimo Sacramento, bendición y reserva, seguido de Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Padre Fray Francisco Antonio Gutiérrez Alonso, director espiritual de la Hermandad. Durante los días del Triduo, la imagen de la Virgen del Patrocinio se encuentra expuesta a la veneración de los fieles en devota ceremonia de besamano. La Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada celebraba días pasados Triduo de Ánimas en su sede canónica de la Iglesia del Carmen y Santa Teresa. Las predicaciones estaban a cargo del padre Juan Manuel Alonso Romero, que estuvo auxiliado por el carmelita Fray Francisco Antonio Gutiérrez Alonso. Para ello, la Junta de Gobierno que preside José Francisco Trigo dispuso en el altar mayor del citado templo a la Virgen con el Niño y acompañada por las imágenes de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa María Magdalena de Pacis y San Simón Stock. Tras la finalización del Triduo, se llevaba a cabo solemne procesión claustral con su Divina Majestad, que recorría los altares del templo acompañado por un gran número de fieles. Nos quedamos con imágenes de la procesión del Santísimo en el Carmen. La Cofradía de la Soledad y Santo Entierro viene celebrando en este mes de noviembre cultos internos a sus titulares. Así, los pasados días 1 y 2 del citado mes, la imagen de Cristo yacente se ha mostrado a la veneración pública en devota ceremonia de besapié en su sede canónica de la parroquia de Santa Cruz, culminando los mismos el pasado sábado con una misa solemne presidida por el párroco del citado templo y director espiritual de la hermandad, padre Rafael Fernández. La imagen del Señor se encontraba presidiendo un túmulo en el altar mayor de la antigua Catedral Vieja. La parte musical estaba a cargo del conjunto vocal Virelay. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia ha entregado una beca solidaria al Colegio La Salle Mirandilla para ayudar a los alumnos en riesgo de exclusión social. Esta actividad se enmarca dentro del programa destinado a promover acciones benéficas para los más desfavorecidos, con especial incidencia hacia el alumnado. A tal efecto, miembros de la Vocalía de Caridad de la citada corporación del Miércoles Santo se desplazaban al centro educativo, donde hicieron entrega de la beca a la directora del colegio, Priscila Boubeta. La hermandad lleva 12 años colaborando con el citado centro de enseñanza. Por otra parte, el grupo joven ha donado unas potencias al Señor que está realizando el taller de Ildefonso Oñate. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz, en su entrada en Jerusalén, viene celebrando cultos internos a su Dolorosa, la Virgen del Amparo, en su sede canónica de la parroquia de San José. Días pasados se llevaba a cabo un solemne triduo en honor a la Señora, predicando el padre Antonio Jesús López García Moedano, párroco del Divino Salvador de Vejer de la Frontera.
Los días 7, 8 y 9 de noviembre, la Santísima Virgen permanecerá expuesta a la pública veneración de los fieles en solemne ceremonia de besamanos. Este viernes 7 de noviembre, a las 9 de la noche, en la misma parroquia, tendrá lugar el pregón del amparo que este año estará a cargo del cofrade puertorrealeño Felipe Salvador Vías. La Junta de Gobierno de la Hermandad Gloriosa de Nuestra Señora de los Desamparados nos informa que el próximo día 9 y dentro de la novena de ánimas celebrará Santa Misa por todos los fieles difuntos de la Hermandad en su sede provisional de la Iglesia de Santa Catalina. La Eucaristía dará comienzo a las 7:30 de la tarde y estará presidida por el vicario castrense Padre Rafael Vivas. De igual forma, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad celebra este viernes 8 de noviembre la 15ª reflexión ante el Santísimo Cristo en su sede canónica de la Iglesia de Santiago, iniciando el acto a las 8:30 de la noche con el traslado del crucificado hasta el altar mayor. La reflexión de este año estará a cargo de Inmaculada Pérez Pizarro, hermana mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Algeciras. La Hermandad de la Santa Caridad ha celebrado recientemente Cabildo General de Elecciones, ratificándose por mayoría absoluta de los asistentes la única candidatura presentada, resultando elegido el siguiente cabildo que regirá la hermandad durante los próximos 4 años. Hermano mayor Juan Antonio García, teniente de hermano mayor Ángel Luis Guisado, secretario Pedro Sánchez, tesorero Juan Mera, prioste Alejandro Santiago Pajés, celador fiscal Adolfo Vigo, contador Ángel Monje, conciliario diputado de Caridad Juan Antonio Laluz, conciliario archivero Julio Molina, conciliario adjunto a Secretaría Francisco Rosso y conciliario Rafael Perestrello. La Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos nos informa que días pasados se ha recibido la renuncia por motivos de salud de Juan Pidre Alonso, capataz del Paso de Palio de la Virgen. La citada Corporación de la Madrugada quiere agradecer el cariño, trabajo y esfuerzo realizado en estos 2 años tanto por el citado capataz como por su cuadrilla, al mismo tiempo que elevan sus oraciones para que la Virgen le proteja y se recupere pronto. A la vista de este inesperado suceso, la Junta de Gobierno, en reunión extraordinaria celebrada días pasados, ha acordado el nombramiento de Ramón Velázquez Mellado como capataz del Paso de Palio de María Santísima del Rosario. En los próximos días se convocarán a los hermanos que deseen portar el Paso de Palio de la Virgen. Pues estamos ya en el último tramo de nuestro programa con Iván Roa, pregonero de las Hermandades de Gloria del próximo año de 2020, que ya hemos hablado, hemos intentado sacarle pues alguna cosilla de ese pregón que ya está, nos dice que está casi que a punto, pero decía yo también en el transcurso del programa que Iván Roa iba en la manigueta de la parihuela de la Virgen de los Dolores del Nazareno, que es también otra de tus hermandades. ¿Cómo ves el mundo de la carga? Porque sé que tú has cargado en varias ocasiones en Semana Santa, no sé si en la Hermandad de Gloria, pero sí, también habrás cargado a la Virgen del Rocío. He sacado a la Virgen del Rocío de San José, de Gloria, un cargador he sacado a la Virgen del Rocío de San José, a la patrona la he sacado muchos años, a la Virgen del Amor Hermoso, y yo creo que a Desamparado también la saqué para el año. Al Santo Ángel también lo llegué a sacar, que actualmente no sale, pero también lo saqué. O sea, son varias temas. ¿Cómo ves el mundo de la carga? Hubo un tiempo, ¿verdad?, en el que fue la carga excesivamente protagonista de la Cuaresma y de la Semana Santa. Yo creo que se ha equilibrado, afortunadamente, encajando como una pieza más de este puzzle, no siendo tan protagonista. No sé cómo lo ves. Yo lo que pienso es que el cargador, yo como cargador, a ver, yo me considero cargador, yo llevo desde el 96 sacando pasos, es algo que me apasiona y me encanta, y yo me considero cargador, y yo como cargador creo que el cargador tiene que tener el protagonismo que debe de tener, ni más ni menos.
Aquí está claro que lo que va debajo no es lo más importante que lo que va arriba. Tú cuando sales un paso a la calle, lo que la gente tiene que ver es lo que va arriba. Pero ¿qué pasa? Que el cargador es esa parte, que es importante, pero que es la que se encarga de llevar a esos sagrados titulares. Entonces sí que es verdad que había un tiempo como que el cargador como que se le daba excesivo protagonismo, y yo creo que tampoco hace falta tanto protagonismo. El cargador es una parte más dentro de engranaje más exactamente, de la maquinaria, exactamente, una eslabón más. Es muy importante, pues yo lo considero que es algo importante, puesto que somos personas que nos metemos a hacer un esfuerzo físico importante y como solemos decir, nos vamos dejando la salud ahí dentro. Pero bueno, al final lo hacemos porque queremos hacerlo, porque nos gusta, y no hay que buscarle tampoco más protagonismo. El fin es llevar a esas imágenes, que la gente en la calle cuando la vea sienta cosas, porque bueno, al final la gente cuando lo ve en la calle sabe que lo que van debajo son personas que van sufriendo, al final vamos sufriendo, sarna con gusto no pica, pero vamos sufriendo, lo pasamos bien porque disfrutamos haciendo ese trabajo, pero sí que es verdad que se sufre, y eso la gente lo sabe, y eso la gente lo palpa. Y al final somos los encargados de transmitir. Cuando un paso sale a la calle, lo que se trata es de evangelizar, ¿no? De que la gente, de mucha gente que a lo mejor no puede llegar o que no quiere llegar a las iglesias, o que nunca han tenido la oportunidad, que tengan ese rebustillo, que aunque se vayan para casa y no vuelvan a rezar hasta dentro de un año, por ejemplo, pero ese rebustillo... Pero que tengan ese encuentro con Cristo y con María, que entonces, es muy... el cargador, pues, una parte importante en ese aspecto de que la gente, bueno, pues al final siente cosas, y es lo que se busca, ¿no? Lo que cuando se pasa a la calle, lo que se busca es que eso transmita y que a la gente le diga algo. Bueno, pues el tiempo ya prácticamente se nos ha ido, pero me queda una pregunta por hacerle a Iván, y es esta: ¿cómo te gustaría que fuese recordado tu pregón de la gloria? Y si sueñas con ser, voy a unirle a esta pregunta una segunda, un poco más capciosa, ¿no? Sí. Y si sueñas ya con dar el pregón de la Semana Santa, ¿o crees que todavía tendrías que estar un poco más de tiempo dando otros pregones? No sé, a ver, ¿qué es lo que... Vamos por partes. Por partes. La primera parte de la pregunta, hombre, me gustaría, por decirte algo, como que se recordara como que era como muy de la gente, como muy del pueblo, muy del pueblo y muy de esos cofrades, ¿no? Que trabajan todo el año. Un reconocimiento hacia sí, lo que están... Me gustaría que esa gente se sintieran identificados y orgullosos de escuchar lo que llevo escrito. Eso sería, yo ya con eso, si esas personas se sienten bien y se sienten identificados, yo creo que vamos, eso. Estoy lanzando, ahora tengo unas pretensiones muy altas, pero es lo que voy a buscar. ¿Y se abrirán las puertas pronto para el Falla, Iván? Eso no está en mi mano. Yo que te digo, que me encantaría, que sería una cosa alucinante. Lo que sí te digo es que me encantaría y que me siento totalmente capacitado para hacerlo. Ya el que llegue o que no llegue, ya no depende de mí, entre comillas, pero bueno, la decisión no la tomo yo. Yo lo único que me queda es seguir... Palabras valientes del pregón de la gloria. Seguir trabajando. Bueno, cuando haya una hermandad o cualquier persona que me llame para un acto, para un pregón, yo voy a poner mi alma. Y si quien tiene que tomar la decisión lo ve oportuno, el año que lo crea oportuno, no le voy a decir que no. Bueno, disfruta de las vísperas, que eso también es muy importante. Esta semana tenemos muchísimos actos también cofrades, por citar alguno de ellos. Sale el Cristo de la Misericordia de la Archicofradía de La Palma por su barrio con motivo de las misiones, del que os hablaremos de este Vía Crucis especial, os hablaremos la próxima semana. Y otras muchas informaciones, por supuesto, que ya hemos adelantado en la actualidad. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Que vaya este tiempo de vísperas muy bien, sí. Que disfrutes mucho escribiéndolo y también dándolo, y estaremos allí, por supuesto, para arroparte y para mostrarte también el cariño que tenemos los cofrades y los gaditanos y los fieles, ¿no? Cuando uno de sus miembros pues disfruta con algo de lo que está haciendo, como va a ocurrir el día. ¿Recordamos el día? El día 25 de abril. 25 de abril. Allí estaremos
va a ser este año En la Pastora de Trilla, en Trille, en la Madre del Buen Madre del Pastor. Buen Pues Pastor. allí estaremos con las monjas del rebaño de María. Muchas Gracias gracias. nuevamente. Gracias. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere, y mientras tanto, como os digo siempre, sean muy felices, besos y abrazos.